Hola chicos, entonces nos encontramos de nuevo para hablar un poquito más a profundidad sobre la psicología del deporte, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de unas definiciones que más adelante vamos a ver qué de pronto nos pueden decir. Bueno, dice que Kunat en el 76 hablan, digamos que, de las manifestaciones y leyes de los procesos psíquicos y propiedades psíquicas del deportista, de pronto, digamos, en una relación específica de la actividad deportiva entre entrenamiento y competición. En Antonelli Salvini dice que es una corriente que incluye varias doctrinas, ¿sí? La psicología, la medicina, la psiquiatría, la pedagogía, filosofía, la educación física, la rehabilitación, que digamos que con un fin específico, que es el asunto de la competencia, y una relación con la preparación específica o física, ¿no? Entonces Thomas en el 82 habla de que la psicología, digamos más específicamente la aplicada, intenta profundizar empíricamente y por sí misma los conocimientos psicológicos necesarios para una solución de los problemas de la práctica deportiva, ¿no? Entonces, más adelante, Lauter, en el 87, dice que es una disciplina que intenta aplicar los hechos y principios psicológicos al aprendizaje de la conducta humana relacionada todo con el ámbito de los deportistas, en el ámbito del deporte también. Y por último, Valdés dice que es una aplicación de la psicología que busca la explicación del diagnóstico y la transformación del aspecto psicológico de problemas como, digamos, el ajuste emocional y volitivo del atleta. Entonces, digamos que estas definiciones de la psicología del deporte hacen alusión un poco al deportista, ¿no? Está centrada en el deportista. Entonces, digamos que para resolver, o digamos que para llevar un poco a colación acá, voy a hacer un resumen no, de pronto, digamos que aclarar un poco porque hemos visto los procesos básicos, ¿sí? Cognitivos básicos y cognitivos superiores en la dimensión de la psicología del deporte. De pronto un poco más centrado a lo introspectivo, un poco más centrado al deportista como tal, ¿no? Aunque pues hemos visto la relación de esos aspectos psicológicos más profundos de la cognición en otros agentes que puede ser, digamos, el entrenador, el juez, incluso pues nuestros espectadores o rivales en sí. Entonces, cómo esos, digamos, procesos cognitivos se ponen en escena en unas particularidades de tiempo y espacio, ¿sí? Que pueden ser competitivos, que pueden ser de práctica, que pueden ser de iniciación o base, o digamos que en unos más altos o superiores que pueden ser en un contexto olímpico o mundial. Entonces, ¿cómo se ponen en escena, digamos, esos aspectos tan, digamos, tan propios y dichos del ser humano en la relación, digamos que más de lo externo, ¿no? Entonces, digamos que para hacer a colación acá, ¿sí? Y una profundización más interna de lo que son las funciones y las tareas de la psicología del deporte. ¿Listo? Entonces ya hablamos un poco de las definiciones que nos dan estos autores. Pero antes de entrar a los siguientes, que de pronto nos acercan un poco más a lo que queremos definir, esta relación de la psicología del deporte y otras ciencias, ¿sí? Que propone Dawson pues, en el 2008, de pronto es un poco más organizada y nos ayuda a entender por qué se genera esta especialidad de la psicología del deporte. Entonces, hablamos de dos ciencias exactas, que son, pues no exactas, pero sí humanas,
muy teóricas de su base fundamental científica, ¿sí? Que es la psicología, ¿sí? Y las ciencias de la actividad física y el deporte, ¿cierto? Que en una estrecha relación nace la psicología de la actividad física y el deporte. Pero entendiendo sola la psicología, hay una psicología aplicada y una psicología básica. Dentro de la aplicada, entonces está la psicología educativa, la psicología clínica, ¿sí? La psicología industrial de trabajo y organizaciones o psicología organizacional, y una psicología básica, que me habla de la psicología experimental, evolutiva, fisiológica y social, ¿cierto? En esas dos partes. Y por otro lado tenemos nuestras ciencias de la actividad física y el deporte, dimensionadas en unas ciencias empresariales y el deporte, unas ciencias de la educación, también relacionadas al deporte, teoría del entrenamiento deportivo, el derecho deportivo, la sociología deportiva, la biomecánica deportiva, la medicina, fisiología y fisiología deportiva, y unas ciencias de información deportiva. Entonces digamos que todo está inmerso dentro de las actividades propiamente dichas de la psicología y las ciencias de la actividad física y el deporte. ¿Listo? En esa relación bidimensional, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué nos proponen entonces estos autores, digamos que un poco más cercanos a lo que queremos representar de la psicología del deporte. Entonces, ¿qué dice Weinberg y Gold en el 96? Entonces dice que la psicología del deporte es el estudio científico de las personas y su conducta en el contexto del deporte y la actividad física. Entonces, no solo se, digamos que, refiere a una sola persona que puede ser nuestro atleta, ¿sí? El deportista, sino que también a todas las personas que interfieren en ese proceso del deporte. Más adelante, Becker Jr. en el 2001 dice: es una disciplina que investiga las causas y los efectos de los acontecimientos psíquicos que presenta el ser humano antes, durante y después del ejercicio o del deporte, sean estos de tipo educativo, recreativo, competitivo o rehabilitador. Digamos que va y dimensiona un poco más. Pero ¿qué dice Dócil en el 2004? Entonces dice, es una ciencia que estudia el comportamiento humano en el contexto de la actividad física y deportiva, y como disciplina de las ciencias de la actividad física y del deporte. Guarda una relación estrecha con todas las que conforman dicho ámbito, aportando los conocimientos psicológicos al mismo y de esta manera completando y enriqueciendo las aportaciones propias de otras ciencias, como la medicina, la sociología o el derecho. Digamos que un poco. Pero ¿qué dice el APA? Dice, es el estudio científico de los factores psicológicos que están asociados con la participación y el rendimiento en el deporte, el ejercicio y los otros tipos de actividad física. Digamos que está un poco dimensionada más a la investigación. Entonces, digamos que en este orden y en este ejercicio, pues digamos que todas hacen a colación a la misma relación, pero digamos que está un poco más definida por lo que dice Weinberg y Gold en el 96. Bueno, entonces hacen una comparación de esos objetivos que de pronto digamos que están inmersos en, en la psicología, ¿sí? Como especialidad también del deporte. Entonces hay unos que propone el APA y hay otros que proponen Weinberg y Gold más Cruz. Entonces, ¿qué dice? Que ese primer objetivo es ayudar a los deportistas a utilizar principios psicológicos para mejorar su rendimiento. Acá está mal escrita esta palabra. Comprender los efectos de factores psicológicos que afectan el rendimiento físico de los individuos. Entonces, digamos que hacen un poco relación los dos. Y un segundo objetivo, comprender la participación en el deporte, ejercicio y actividad física que afectan al desarrollo psicológico del individuo, su salud, bienestar a lo largo de su ciclo vital. Digamos que es un poco más genérico, que incluso responde a ese desarrollo, digamos que
a lo largo de la vida de una persona. ¿Y qué dicen acá? Digamos que este grupo de teóricos, comprender los efectos de la actividad física sobre el desarrollo psicológico, un poco más generalizado y más completo. Bueno, esos son los objetivos. Bueno, de pronto acá la imagen no se ve tan clara, pero digamos que responde a las funciones y a los campos de acción de la psicología del deporte. Entonces, vamos a hablar de unos ámbitos de actuación y de unos factores específicos en los que digamos que interviene. Entonces, unas primeras funciones que están catalogados en 3 específicos, que es el deporte de rendimiento, el deporte de base de iniciación, el deporte de ocio, salud y tiempo libre, ¿no? Como juego y recreación. Entonces, esas funciones hacen, digamos que referencia a las intervenciones en las que puede estar un psicólogo deportivo, ¿no? Entonces, en el deporte profesional, en el deporte de alto rendimiento, en deportes de otros niveles de rendimiento. Y así, digamos que en las 2 otras áreas. En la actividad física, en el deporte escolar y universitario, en el deporte comunitario. Que debería ser así, ¿no? Porque pues de pronto digamos que al acceso más remoto que pueden tener los psicólogos deportivos, pues es al deporte de alto rendimiento, ¿no? Y por último, el deporte para todos, ¿no? Deporte para personas con necesidades especiales, que pueden ser la tercera edad o digamos que el tema de la discapacidad. Pero ¿en qué otras, digamos, está relacionada el psicólogo del deporte? Psicólogo del deporte, entonces en una evaluación y diagnósticas, ¿no? Entonces, identificar la conducta de estudio en sus diferentes variables de respuesta, así como aquellas que las mantienen o las controlan. Entonces, evaluación y diagnóstico. Planificación y asesoramiento. Entonces, ofrecer información y orientación a todas aquellas personas vinculadas de una u otra forma con la actividad física. Una forma de intervención. Se circunscribe a, primero, al entrenamiento psicológico de los deportistas. 2. Al diseño de estrategias psicológicas para el análisis, diseño y modificación del comportamiento durante la actividad física. Otra dimensión, digamos, que puede estar en la educación y la formación. Se puede definir como la transmisión de contenidos sobre la actividad física y el deporte dirigido a las personas relacionadas con dicha actividad. Incluso la investigación, ¿no? Es fundamental en este nuevo campo de la psicología, es la fuente principal de conocimiento para las otras funciones, por lo que se pueden considerar múltiples objetos de estudio. Entonces, digamos que el campo de acción de la psicología del deporte pues es inmensa, y que dependiendo, digamos que de su función más adelante, de pronto como entrenador, como pedagogo, como administrador deportivo, sepan, ¿sí?, en lo que puede, digamos que intervenir su psicólogo deportivo, ¿no? Entonces, si ustedes necesitan hacer una evaluación y diagnóstico de pronto de las conductas que están presentando su equipo de trabajo, entonces pueden, digamos que, contratar el servicio de un psicólogo deportivo. Bueno, por lo menos saber que hasta dónde es el alcance de, digamos, de sus funciones. Bueno, vamos a hablar un poquito más de esas ciencias, digamos que aplicadas al deporte, ¿no? Entonces, primero, la psicología del deporte y teoría del entrenamiento deportivo. Entonces, hablamos de una piedra angular, ¿no? Entonces, de cómo estas digamos que se posicionan tan perfecto en su relación, que tienen como actor principal el deportista, ¿cierto? Acá, digamos, un poco de la relación también de la adaptación, del rendimiento, no solo físico, sino mental, ¿cierto? El entrenamiento deportivo también debe mantener un entrenamiento mental, ¿no? Como primero, pues en primer principio, desde la actividad física o propiamente dicha de la salud mental. Entonces, debemos tener en cuenta que también hay una relación completa entre mente-cuerpo, ¿cierto? No podemos disociar esa relación, ¿sí? Una depende de la otra. Y entender
que pues hay, digamos, los entrenadores pueden incluir en su preparación técnica y táctica también el ejercicio psicológico. ¿Listo? Entonces, la psicología del deporte y la relación con la medicina o fisiología del deporte. Entonces, digamos que hay que entender como principio que es, pues la fisiología, la medicina del deporte está, digamos que un poco ligada al factor energético como eficacia del rendimiento, ¿cierto? Entonces, y digamos que aportar desde la psicología que hay ciertos trastornos psicológicos y psiquiátricos que hay que atender, que necesariamente de pronto no son como, digamos que factores determinantes, pero sí que hay que atender. Entonces, ¿cuál es esa relación entre medicina y psicología? Son áreas complementarias. ¿En qué? En la intervención de temas, digamos, como la obesidad, sedentarismo y problemas alimenticios en el deporte, la hipertensión, la diabetes, o digamos que, digamos, o ese porcentaje de infartados. Entonces, vamos, digamos que a seguir con otra relación, digamos que muy determinante, que es la psicología del deporte y la biomecánica deportiva. Entonces, primero, la técnica como elemento indispensable, ¿cierto? Esa, digamos que es la dimensión de la biomecánica. Pero pues hay que entender, ¿sí? Que de pronto la psicología puede, digamos, afianzar un tema que es más del llevado a los autos, ¿cierto? Para que esa herramienta que el deportista usa para corregir el movimiento determinado sea más introspectivo, ¿no? Que entienda y conozca, digamos que su cuerpo. Y pues en la relación como tal, un aprendizaje concreto o la alternación de los esquemas mentales puede condicionar su rendimiento, ¿cierto? En cuanto a los autos, ¿no? Y pues continuamos con una relación también de cuerpo-mente. Vamos a hablar entonces también de la relación entre psicología del deporte y la sociología del deporte. De pronto digamos que esta es una especialidad más completa que ustedes ya vieron o que están, digamos que próximos a ver, que es la sociología, ¿cierto? Entonces, como conocimiento de carácter social, la relación de grupos y sistemas, ¿cierto? Eso es lo que hace ver a la sociología del deporte. Pero la psicología puede ver una relación de individuo-individuo, individuo-grupo y grupo-individuo, ¿no? Entonces, digamos que hacer como una distinción también nos ayuda a resolver dudas. Pero entonces, ¿cuál es la relación? Entonces, es un abordaje de temas como la violencia, la agresividad, el liderazgo, la socialización, digamos, como tal, ¿no? ¿Sí? Dimensionada ¿qué? Pues a nuestro deportista, a nuestros entrenadores, a todo, digamos que el organismo del deporte. En la psicología del deporte y la relación con las ciencias de la educación y otras ciencias, digamos que podemos ver diferentes contextos. Uno, pues desde el comportamiento humano en una situación educativa y ámbitos educativos. Otros, el contexto educativo que trasciende lo escolar. Otro, un contexto formal o informal. Y una relación de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Todos van ligados, digamos que, a las dos dimensiones, tanto de la psicología como de la educación. Hablamos también de una relación de la psicología del deporte y las ciencias empresariales. Entonces, digamos que un poco, de pronto conocen un poco la psicología organizacional, desde las inducciones, capacitaciones, el manejo del liderazgo. Entonces se han visto, digamos que un alcance profesional, ¿sí? Un modelo empresarial de las relaciones humanas, también para mejorar el rendimiento de todo el organismo administrativo, ¿cierto? Que no solo ven, digamos que a nuestro deportista como eje fundamental, sino también, pues, digamos, una parte administrativa, un entrenador, unos jueces, incluso nuestros espectadores, ¿no? Y un management para gestores del deporte. Bueno, por último, hablamos de la relación entre psicología del deporte y las ciencias de la información. Entonces, digamos que ustedes se han dado cuenta que pues, también hay psicología enfocada a lo comercial, que maneja también, digamos que los medios de comunicación, ¿sí? Un poco también hace referencia a la aceptación de la psicología en el deporte, y un poco, digamos, a la dimensión del rol del psicólogo
para que sea reconocido, para que sea reconocido y también pues digamos que obtenga un poco de beneficio ese rol como tal. Entonces, bueno, hicimos un repaso de esas relaciones en cuanto a las dimensiones de las ciencias aplicadas al deporte, ¿no? Entonces, para que ustedes también tengan un poco claro, ¿sí? A qué hace referencia o por qué deben ver, digamos, este curso o esta asignatura dentro de dentro de su formación como profesional, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante de pronto unos roles específicos, pero la idea es como aterrizar un poco todo lo que hemos visto a lo largo del primer corte, y lo que estamos entendiendo en este segundo corte. ¿Listo? Entonces espero que haya quedado claro. Igual cualquier duda o inquietud lo estaremos resolviendo durante esta semana. Entonces, muchísimas gracias.